Bueno, actividad. Primero, un árbol, tiene de altura h. Un árbol tiene de altura h. Coma. Coma. Proyecta una sombra. Proyecta una sombra de 30 metros. Proyecta una sombra de 30 metros. Y en la punta de la sombra, se calcula, y en la punta de la sombra se calcula que desde la copa del árbol, se calcula que desde la copa, ¿te quedaste atrasada? Y se calcula que desde la copa del árbol hasta la punta de la sombra, hay 34 metros. Hay 34 metros. Punto seguido. Punto seguido. ¿Qué pena? ¿La sombra de qué? ¿Cómo? Es que hasta la punta de la sombra de qué. Mide 34 metros. Mide 34 metros. Punto seguido. Ahora en signo de pregunta. ¿Cuánto es la altura del árbol? ¿Cuánto es la altura del árbol? ¿Cuánto es la altura del árbol? Listo, niños. Entonces, pues primeramente lo que necesitamos realizar, siempre lo más factible es hacer un dibujo, ¿cierto? Un dibujo de qué? Un árbol. De lo que nos dicen, exacto. ¿Por qué salió acá? ¿Listo? Entonces voy a hacer el dibujo. En este caso, pues el árbol, ¿cierto? Voy a hacer mi árbol. ¿Sí? Y me dice que proyecta una sombra. ¿Y la sombra dónde siempre se proyecta? En el piso. En el piso, ¿cierto? Al Y pues contrario. yo digo que acá esta va a ser mi sombra. ¿Y cuánto mide? 30 metros. ¿Cierto? Y me dice también que desde la copa del árbol hasta la punta de la sombra, ¿cuánto mide? 34. 34 metros. ¿Cierto? Quiere decir que desde la punta del árbol mide 34 metros hasta la punta de la sombra. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Lo más importante es graficarla, ¿sí? Es mirar un dibujo. Bueno, pregunta que siempre hago, ¿qué le hace falta a este dibujo? La La sombra, ¿no? Ah, no. No, la sombra ya está. altura. Bueno, la altura, listo, la altura H.
¿Qué más le falta? Hay algo sumamente importante que es de lógica que me ayuda a mirar el ejercicio. La El copa de ancho, No, no, no sé, profe. El ángulo. El teorema directo, ¿no? no. Hace falta El algo. ángulo. la distancia. No. Es algo que no está en el problema, pero es de lógica que tiene que estar ahí. El ángulo. Las manzanas. No, El ángulo, profe. no, Profe, no sé. El tipo de árbol. no. Yo no ¿Cómo es eso? entiendo, profe. ¿Qué hace que algo bote una sombra? Ah, el sol. El sol. Ah, Ah, profe. ¿es en serio, profe? La ubicación y Exacto. el ángulo Eso del es también muy importante cuando uno hace algo. Sí, la la posición del ubicación y sol, el ángulo del sol. ¿cierto? Imagínense si yo les pregunto cuál es la posición del sol, pues cuál va a ser la posición del sol. Allá dibujadita, ¿cierto? Pero si el sol lo coloco acá a este lado, ¿será que me concuerda? Para el otro lado. Exacto, no me concuerda con el dibujo. El sol tiene que estar en la esquina izquierda. ¿Listo? Muy importante. Ahora, listo. Si se dan cuenta, pues esto no me forma lo que es parte de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Acá lo voy a subrayar con rojito. ¿Sí? En este caso, pues, ¿qué tengo que averiguar? ¿Cuánto mide el árbol? A la altura. Pero esa altura en ese triángulo rectángulo, ¿en qué se me convierte? En H. No. En un triángulo rectángulo. Bueno, sí. Hipotenusa. No. Esa altura del árbol, ¿en qué se me convierte dentro de esa parte Un del triángulo cateto. rectángulo? En un cateto. ¿Listo? Si se dan cuenta, acuérdense que el lado más largo que es este es la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Y los otros dos lados del triángulo son los catetos. Quiere decir que ¿qué tengo que averiguar? Lo que mide un cateto. ¿Y qué cateto puede ser ese? Cualquiera de los dos. Puede ser A o puede ser el cateto B. Quiere decir que puedo utilizar cualquiera de la segunda o la tercera fórmula. ¿Cuál puedo utilizar? Cualquiera. ¿Cuál utilizamos? La segunda. La segunda. segunda. La que me dice que A es igual a la raíz de C al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Listo? Ahora, ¿qué es A? Ya lo sé. Ya, espera. ¿Qué es A? A la altura, no. H, sí, H. Lo que necesitamos averiguar. ¿Qué es C? El- no. sé. La hipotenusa. La hipotenusa. Y en ese caso, ¿cuál es la hipotenusa? El 34 centímetros. Exacto, 34 al cuadrado menos y B es Menos 30. 30 al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿Cómo lo planteé? No, fácil. Listo, ¿ahora qué voy a hacer? Pues voy a operar. Acuérdense del orden, potenciación, suma o resta y luego radicación. Potenciación, me quedaría que H es igual a 34 al cuadrado, ¿cuánto es? 34 sería... 34. 1156. Sí, menos 30 al cuadrado me da 900. 900. Ay, Dios mío. ¿Listo? ¿Y cuánto da esa resta? 256. ¿Cómo? 256. Da 256. ¿Y cuál es la raíz de 256? 16. 16. ¿Puedo Buena ponerla por pregunta, acá? ¿de dónde salió? ¿Ese qué? ¿De dónde salió ese 156 y el 900? El 1156 es 34 al cuadrado. Y el 900 sale de 30 al cuadrado. ¿Listo? ¿Cómo se Ah, sabe ya.
¿Cuál fórmula usar? ¿Cómo? ¿Cómo se sabe cuál fórmula usar? Acá en el dibujito. ¿Qué necesito hallar de este triángulo rectángulo? Pues el cateto, ¿no? El cateto. Pues, ¿cuál utilizo? Alguna del cateto. Puede ser la segunda fórmula o la tercera fórmula. Ah, ya. ¿Listo? Entonces, ¿quiere decir que H es igual a qué? A 16 16 metros. metros. ¿Listo? Y listo, nada más. ¿Alguna pregunta? La altura era. Señor profe. Ujú. Eso es lo que estoy hallando. H. Y H es 16 metros. ¿Preguntas? 1256. ¿Cómo? 1256. ¿De dónde sale? Sí. De la resta. Resta 1156 menos 900. Y ahí sale la resta. Ahí sale el número, Ok. perdón. Es que, bueno, lo hice por columnas. ¿Listo? Acuérdense que primero la potencia, luego la suma o la resta y por último la radicación. Ese es el orden de los tres. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No sé, espere, profe. Ay, tranquilo, cópienlos ahí mientras miro el otro. Vea, Profe, estoy sacando de séptimo. Señora. si me llego a desconectar es porque se me apagó el celular. Bueno, no hay problema. Ahí se está grabando para que vean los ejemplos. Bueno. Tin, 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 tin. Listo, profe. ¿Listo? Segundo ejemplo. Segundo ejemplo. Un avión que vuela. Un avión que vuela. Un avión que vuela a 1200 metros de altura. ¿A 1200? A 1200 metros de altura, coma, está a una distancia horizontal, está a una distancia horizontal de 1600 metros, del inicio de la pista. Está a una distancia horizontal de 1600 metros del inicio de la pista. Punto seguido. No. ¿A qué, abren signo de pregunta, a qué distancia real, está del inicio de la pista? ¿A qué distancia real está del inicio de la pista? ¿Listo? Bueno. Como saben, vamos a hacer el dibujito del avión. Bueno, no sé dibujar un avión, pero vamos a hacer algo. Esto es un avión, ¿cierto? Ahí nos están pidiendo la base, ¿cierto? ¿Cómo? Ahí nos están pidiendo la base. No. Entonces, digamos que esto es un avión, ¿cierto? Supongamos. Ahora, ¿a cuánto está volando? A 1200 metros. A 1200 metros, ¿cierto? A 1200 metros de la Tierra.
¿cierto? Ahora, dice que horizontalmente, ¿cierto? La podemos ver de dos formas. Dice que, bueno, no, de una forma. Horizontalmente, dice, está a una distancia horizontal de 1.600 metros de inicio de la pista. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ese punto, o sea, está volando el avión, pero el avión está a una distancia del piso, que es la que tenemos ahí. Cuando yo tengo esa distancia, a partir de este punto de abajo, voy a medir la distancia horizontal. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que desde aquí, desde este punto donde va pasando el avión, hasta por acá, hay 1.600 metros. Aquí hallar espero. Esa es la distancia. Solamente me están diciendo a cuánta distancia está de altura y desde ese punto, desde la Tierra, a cuánto está al inicio de la pista, ¿cierto? Si me dicen a qué distancia real, pues cuando me dicen qué distancia real, ¿cuál es? Es del avión al inicio de la pista, ¿cierto? Que es, voy a llamarla X, que todavía no sé. Eso es lo que me dice este ejercicio, ¿cierto? Me dice a cuánto está volando y la distancia hasta el inicio de la pista. Toca encontrar la hipotenusa. Exacto. Inicio de la pista. Venga, una cosita. Yo decía que también faltaba alguien más. Paola, ¿qué pasó con Cruz? Paola. Profe, es que creo que le está fallando el internet a ella. No, porque a Dayana no le está fallando. ¿A Valentina? ¿Sí? No sé la verdad, pero pues ya le pregunto, aunque ya esta mañana me había dicho que le estaba fallando el internet. Ok. A mí me decía de quién, ¿de Cruz o de Paola? De Valentina, yo soy Paula. No, Jaime, me estaba respondiendo. ¿A quién le estaba fallando, Jaime, el internet? A Valentina. Ah, ok. Listo, entonces, resuelvan eso. ¿Cuánto les dio? 2.000 metros. 2.000 metros, bien. Ay. ¿Y todos de acuerdo? Sí, profe. Ay, Solo pero se es que suman sí, esos dos y ya. Bernardo. Es que, No. ¿no? No. Entonces, ¿cómo es? Ya 2.800 metros y fue 2.000. Esa calita de John. Ojo que 1.600 más 1.200 ¿qué no? A Da 2.000, da 1.800. 2.800. Bueno, hagamos. Pero no es esa, es 2.000 metros. Aquí hay que utilizar teorema de Pitágoras. ¿Listo? Hasta el que controla los aviones también tiene que utilizar teorema de Pitágoras. Es aplicativo para lo cotidiano. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hallar? Pues la hipotenusa, que es C, ¿cierto? Que es la única que tenemos de C, al cuadrado más B al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Cojo. Hola. Esperen, un momentico. Desde que hay el internet a mí. Entonces, ¿qué es en este caso? Pues X, que es lo que voy a averiguar. La raíz, ¿cierto? ¿La raíz de qué?
de 1200. Y 1600. 1200 al cuadrado más 1600 al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Profe, Señor. la respuesta es un tantico larga, ¿no? No, la raíz. Ojo, la raíz. Aunque bueno, esas también. Esto, voy a borrar acá. Voy a borrar. ¿Listo? Entonces X es la raíz de eso. Primero hago la potencia de 1200 y la potencia de 1600. Voy a borrar acá. Entonces me quedaría que X es igual, hago la raíz, que es un poquito larga, me da unos 1.440.000. Ush. Uy, Eso no, es, profe. eso es 1200 al cuadrado. O sea, 1200 por 1200. Y más el otro es 1600, me quedaría unos 2.500.000. Perdón, 60.000. Sí, eso es los cuadrados de ambos, de 1200 y de 1600. Entonces, Úpale, úpale. ahora, lo sumo. ¿Cuánto me da esa suma, Cristancho? La suma, 2 4 millones. millones. 4 millones. 2.004.000. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué? No, 4 millones. Espere. A mí me da 4 millones. ¿Cómo que viene sumando? Y la raíz de 4 millones. Ay, perdón. Y la raíz de 4 millones es 2000. ¿Listo? Quiere decir que X es 2000 y que me representaba la X, la distancia real del avión al inicio de la pista. ¿Sí? ¿Alguna profe. pregunta? Profe, Señora. que Valentina no tiene internet. Ok. Hay que avisarle porque la verdad, cuando no tengan internet o algo, avísenle al director para que nos avise a nosotros. Listo, profe. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, señor. No. Fácil, sencillo. Tercer ejemplo. Espere, profe, espere. Dale que está fácil. Es que se pusieron a hacer el avioncito. Y es que estoy haciendo el avioncito. No, hagan un pajarito ahí ya. Un chulo. ¿Saben hacer un chulo? ¿Qué? Un chulo. Ah, Un pajarito. ¿Es necesario dibujar? Claro. Ah, ¿no hay que eso Ay, nos profe. queda grabadito ahí en la cabeza para cuando tengamos un quiz o algo así? Exacto. Usted dice, el dibujo. ¿Cómo era el dibujo? Listo, el dibujo era tal. Recuerda más No, el y es dibujo que que el la dibujo operación. también ayuda. Exacto. Dime. El dibujo también ayuda. Ahora Es comprende. chulo. El dibujo es a partir del problema, pues. Eso ayuda en todo sentido. No. Profe, no me quedó bonito ese avión, así que lo voy a dejar así. Uy, Tranquila. Bueno, vamos a ver otro. A ver. Abren signo de pregunta. Ejemplo 3. Abren signo de pregunta. ¿Cuál es la medida
¿Cuál es la medida? Va a llover. ¿Cuál es la medida? Espere, ya les digo, espere. Este sí no es exacto, ¿listo? Como salen las raíces exactas, no es exacto. Entonces, ¿cuál es la medida de la altura? ¿Cuál es la medida de la altura de un triángulo equilátero? De un triángulo equilátero que mide, de un triángulo equilátero que mide 12 metros de lado. Cierran sin una pregunta. ¿Qué mide qué, profe? 12 metros de lado. Ok. ¿Listo? Listo, vamos a hacer el dibujito. El dibujito, entonces. De azul. Dice que es un triángulo, ¿cierto? ¿Un triángulo qué? Equilátero. Equilátero. Quiere decir que... Todos sus lados son iguales. Exacto. Quiere decir que todo esto mide 12. ¿12 qué? ¿Centímetros era? Ah, 12 metros. 12 metros. Y 12 metros. ¿Cierto? ¿Y cuál es su altura? Su altura Sí. ¿Cuál es la altura de esto? 12 ¿Cómo hallo la altura de esto? sumando Los dos lados son, ¿no? Base por alto. No, ese es el área. Necesito hallar la altura. O sea, vamos a representar la altura ahí, en ese caso. Serie. ¿Dónde es la altura? ¿Puedo rayar? Mitad del triángulo. Sí. 24. No. Bueno, se supone que es así, ¿no? Sí, esa es la altura. Bien. Pero ya lo borro. Entonces, Ay, ¿Cómo pero hace eso? Ah, ya. esa es la altura. ¿Listo? Y la altura la representamos con H. ¿Alguno sabe por qué en las fórmulas, cuando vamos a hallar el área de algo, dice base por altura y es B por H? Porque altura es Escrito en inglés, latín. inglés, ¿no? En latín, creo. En inglés comienza con H. Exacto, no en latín, en inglés. ¿Y cómo se escribe altura en inglés? Se escribe height. Height. eso. ¿Listo? Ah. No sé. Lo escribió mal. ¿Cómo? Lo había escrito mal. Era con... Bueno. ¿Era La T TH es al o final. HT? ¿Cómo? Primero va la GH y luego después la T. Ah, no, espere, perdón. Sí, la T. Primero la H y luego la T. No, va sin T. ¿Pero y qué? Ah, ¿Cómo? sí. Ah, sí, Con- GH. Sí, la T. sí. O sea, eso. Bueno. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallo? Si nos damos cuenta que me forman esa altura. Si yo trazo esa altura, me forman dos triángulos rectángulos, ¿cierto? Voy a sacar acá el del lado derecho. ¿Cierto? Tengo acá 12 metros y acá tengo la altura H. ¿Y cuánto vale la base? La base vale 12. 6. 6. ¿Por qué 6? Ah, Porque sí. estoy sacando la mitad de ese triángulo, ¿listo? La mitad, sí. Listo. Ahora, a este triangulito de acá, ¿qué le hago? Le aplico teorema de Pitágoras. ¿Listo? ¿Cuánto da? Me lo pueden dejar sin decimales, sino hasta el final. ¿Raíz de qué me queda? De 12 y de 6.
No, después de operar las potencias y la suma y la resta, o la resta. ¿Me queda raíz de qué? Espere, pues. Profe dice que es de 13.41. No, antes de sacar la raíz, ¿cuánto le dio? 108. Sí. ¿Cuánto le dio? ¿Orjuela? Espere. El decimal. Da 10,3. 10,39. Listo, voy a hacerlo aquí rápidamente. Reemplazo, necesito un cateto, pues digo que es h, la hipotenusa que es 12 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Eso es igual a la raíz de 144 menos 36. Y h es igual a la raíz de 108. De 108. Y eso es aproximado. Ojo, yo no hago un igual, sino curveada, porque digo que es aproximadamente 10,39. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Señor. ¿No? ¿Alguien? ¿Alguno? Listo. Fueron ejemplos muy fáciles. Vamos a ver uno más. Masa, se me está pegando. ¡Ay! Dígale que no le pegue. ¡Qué micrófono! Eso. Un ingeniero quiere medir el ancho. Un ingeniero quiere medir el ancho. Lleva rato intentando y no la deja entrar. También la contraseña que mayúscula o minúscula de pronto a veces. Profe, es que a mí también me pasó ahorita en la clase de biología, o sea, uno le da Me tocó pasarme al celular porque en el computador no me quiso coger. como que se estaba esa página y dice que con minúscula que no es, si uno la da con minúscula tampoco. ¿Saben qué les recomiendo? Que escriban en otro lado, o sea, puede ser en WhatsApp o en cualquier cosa, escribirlo, lo copian y lo pegan y ya. A mí me funciona así porque... ¿Tú fotocopias? Yo no copio, yo copio, yo no copio. Bien, Jaime. Yo no copio. Lo copian y lo pegan y ya, porque a mí tampoco me deja poner la mayúscula cuando van a meter las contraseñas. Cosas. Johanna, en ese momento que está lloviendo, usted siente un fresquito en la pasa? cabeza. Bueno, entonces, un ingeniero quiere medir el ancho de un lago. Punto seguido. ¿De un qué? De un lago. Punto seguido. Toma de referencia un punto C. Toma de referencia un punto C. Un punto C. Desde el cual puede caminar en línea recta hasta los extremos del lago.
desde el cual puede caminar en línea recta hasta los extremos del lago. Punto seguido. Los dos caminos Del lago. punto seguido. Caminar. Caminar en línea recta hasta los extremos del lago. Caminar en línea recta hasta los extremos del lago. Punto seguido. Los dos caminos forman un ángulo recto. Los dos caminos forman un ángulo recto y miden 20 metros y 21 metros. Los dos caminos forman un ángulo recto y miden 20 metros y 21 metros. Punto seguido. Ahora en signo de pregunta. Profe, ¿cuánto miden? ¿20 y 22? No, 21. 20 y 21 metros. 20 metros y 21 metros. Punto seguido. Ahora en signo de pregunta, ¿cuál es el ancho del lago? ¿Cuál es el ancho del lago? Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces tenemos, voy a dibujar el lago. Voy a hacer algo así, un lago, ¿cierto? Bueno, veámoslo acá así. No tan grande. Un lago, ¿cierto? Tenemos el lago. Ahora, dice que el ingeniero se para en un punto, ¿cierto? En un punto C. Voy a colocar mi punto C acá, ¿cierto? Este va a ser mi punto C. Y puede caminar en línea recta hasta los extremos. Quiere decir que puede caminar de el punto C hasta un extremo del lago y luego ir al otro extremo. Uy, se me torció. ¿Cierto? Algo así. ¿Qué más dice? Dice que me forma un ángulo de 90 grados. Quiere decir que el ángulo de 90 grados es acá. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señor profe. ¿No? No, señor. Listo. Esa es la Dice Joan que interpretación. se puso a llover Esa es la interpretación. y que el internet se le puso lento. ¿Cómo? Dijo Johan que se puso a llover, entonces que el internet se le puso lento. Bueno. Yo eso mismo le iba a decir de que es que generalmente aquí cuando llueve se va la luz. ¿Está lloviendo por allá? Sí. Acá está lloviendo. Cae un palo de agua. También está lloviendo y ya está que va para allá. Por acá yo no sé. No, por acá no está lloviendo. Voy a jugar Pichín, corre. Listo, entonces, y me dice que esos caminos, ¿cuánto miden? 20 metros y 21 metros, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí está. ¿Qué puedo formar ahí? Pues mi triángulo rectángulo. ¿Sí se dan cuenta? Sí, señor. Sí. Acá, es que no puedo torcerlo tanto así. ¿Listo? Ese me forma un triángulo rectángulo. ¿Listo? ¿Cuánto mide el lago? Háganlo, niños. Profe, ahí toca hallar la hipotenusa. Exacto. Porque vea dónde está el ángulo. Ese va a ser casi lo mismo como la otra, como el pasado. ¿Sí? Hallando la hipotenusa con la primer... ¿Con la primer qué? Con la primer... Ahí se suma, no se resta. Exacto.
¿Alguno sabe algo de Chingate? Como que también está como que sin internet, profe. Bueno. Ya, ¿Cuánto te dio? 29. ¿29 qué? A mí también, metros. 29 metros. Eso es lo que mide el lago. Ya. Listo, entonces voy a coger y voy a poner acá una línea. O bueno, voy a coger y voy a poner, entonces digo que necesito encontrar C, que es la hipotenusa, la raíz de 20 al cuadrado más 21 al cuadrado. Esto es igual a la raíz de 400 más 441, ¿sí? Esa es la potencia. Cuando sumo, me da la raíz de 841. 41. Y la raíz de 841 es 29. Eso es 29 metros, lo que es C, que es la distancia del lago, es lo que mide el lago. ¿Alguna pregunta, niños? No, profe. No. Listo, niños. Bueno, aquí dejamos acá. Espero que pues, esté bien, que bien explicado el tema. De pronto nos veremos esta semana. O si no, nos vemos la otra semana. Bueno.